Hola, cámara de Skinoki, nueva edición de Conversacines. En esta ocasión vamos a hablar de Dune, la nueva versión de la adaptación al libro, dirigida por Denis Villeneuve. Y bueno, en este caso vamos a hacer un Conversacines diferente a los típicos, no, porque no lo hemos grabado en un streaming en directo con los tertulianos de forma conjunta, sino que Patricia y yo hemos grabado nuestras partes por separado. Primero ha grabado ella y lo que he hecho yo es, a partir de lo que ella ha ido diciendo, añadir comentarios míos y que por montaje iré intercalando. Eso sí, antes de empezar quiero comentaros un par de cosas. La primera es que van a haber spoilers a cascoporro, como es además habitual en conversaciones. O sea que este es un vídeo más pensado para las personas que ya han visto la película o aquellos que les den muy igual los spoilers y el argumento y simplemente quieran buscar más información de la película. Si queréis ver un vídeo cortito sin spoilers y que es una opinión general de la película, tenéis el pequeño vídeo cortito, la pequeña reseña cortita que hice hace una semana y media, aquí también en Crónicas Kinoki. Otra cosa que os quería comentar es que Oscar y yo sí que grabaremos un conversaciones más tradicional, o sea, con un streaming en directo conversando los dos sobre la carrera de Denis Villeneuve y iremos viendo su filmografía película a película. Y seguramente allí profundicemos aún más sobre su figura de lo que vamos a hacer en este conversaciones. Así que ambos vídeos serán complementarios y estarán conectados. Como veréis, para Patricia el principal referente a la hora de comparar o de punto de comparación es la novela. También comenta la película de David Lynch, pero sobre todo habla mucho más de las novelas. En mi caso es diferente, de las novelas solamente he leído los primeros capítulos, así que puedo hacerme una pequeña idea de cómo es la novela a nivel de estilo, pero no puedo profundizar demasiado realmente. Mientras que sí que es mi principal referente la película de David Lynch, que la vi en su momento cuando era un crío y la volví a ver hace poco, hace unas semanas, para preparar este mismo vídeo. Pues vamos a empezar. Hola, Patricia. Hola, Pues si te parece, Patricia, empieza tú. era una película que me hacía ilusión comentar, especialmente ya que el libro de Frank Herbert es un libro que me gusta mucho, es uno de mis libros favoritos. Creo que es esos libros que cuando los lees siendo adolescente te marca. Ahí coincido mucho con lo que con lo que contaba Villeneuve precisamente que le pasó a él. Él lo leyó siendo muy jovencito, yo quizá era un poco más mayor, ya tenía unos 18 años, pero recuerdo que es de esas obras que sí que te marca, ¿no? Incluso te llega a hacerte plantearte ciertas cosas. Así que la dificultad de la adaptación va a venir de ahí, va a venir del cariño que le guardamos a esa obra y de cómo la recordamos, y también, pues, del hecho de que es una historia en la cual se cuentan muchísimas cosas y se tratan muchos aspectos filosóficos, vitales, de iniciación, la búsqueda de la finalidad y un montón de temas que son muy interesantes, muy atractivos, pero quizá transformarlos en imágenes cueste. También va a costar el hecho de cómo está realizada la narrativa literaria de Frank Herbert, en la cual todos los personajes muestran sus pensamientos. Esto lo vamos a ver. Cuando lees el libro te aparece con una cursiva. Es un recurso que no aparece en todas las obras literarias, en todas las novelas. No tenemos por qué siempre ver lo que piensa el personaje. A veces sí que nos lo dicen, pero no nos lo dicen de esa manera, ni utilizando una cursiva, ni continuamente y en prácticamente todos los personajes. Todos los personajes de esta novela, todos van a tener ese pensamiento y esos pensamientos tú los vas a leer. Tú vas a leer lo que están pensando. Entonces entendemos que eso, pues de cara a trasladarlo a imágenes, pues va a tener que echarse mano de una serie de recursos para que lo podamos comprender. Y bueno, ya centrándonos en lo que es la película,
Mis impresiones al principio fueron unas bueno, yo partía con unas expectativas un poco tibias, porque no quería hacerme muchas ilusiones de lo que iba a ver, precisamente por todo el tiempo que habíamos tenido que esperar, todas las cosas que habían ocurrido, etcétera. Sí que reconozco que al principio, durante yo creo que la primera media hora o así, llegué incluso un poco hasta a aburrirme, lo confieso. No porque no me gustara lo que me estaban contando, sino porque todo el inicio en Caladan es como muy reposado, muy lento, con ese siempre estar dando vueltas a lo mismo, la figura del padre de Paul, del duque Leto, que bueno, luego realmente en la novela esto es así, es decir, este recrearse en Caladan y recrearse en la familia y sobre todo en el padre, va a estar. Lo que ocurre que aquí, pues quizá hay un exceso de recrearse mucho en eso y ahora me voy a explicar, por ejemplo, en el tema de cómo muere el abuelo de Paul, que es el duque Paulus, que es lo de que murió pues en una corrida de toros porque le gustaba torear, y vamos a ver continuamente cómo se hace referencia al tema este taurino, sacando cuernos, sacando la escultura que varias veces nos la van a enseñar de un torero con un toro. Y para mi gusto era un poco reiterativo, o sea, era como 4 veces ya me ha sacado el toro, de la misma manera que 4 veces ya me ha sacado a Chani, que vale que sí, que está en los sueños de Paul, pero era como muy volver y volver, que eso hace que al final al espectador se le pueda hacer larga la película. Pero bueno, también hemos de entender lo que estamos viendo. Y si tú vas a ver una película de este director, pues ya sabes que hay ciertas cosas que a él le gusta contarlas así, entonces tampoco vamos a echarnos las manos a la cabeza. Eso en lo que respecta a al abuelo, ¿no? Al abuelo de Paul y al padre del duque Leto del toro, pero es que también de los toros, pero también en Caladan nos van a introducir una serie de metáforas que tienen que ver con la muerte, el hecho, por ejemplo, de que Paul y su padre se encuentren en un cementerio, cuando se saludan y están las lápidas y está ahí Leto tocando la lápida, ya te están diciendo, ojo, que el siguiente va a ser este señor, el siguiente va a ser Leto. O sea, está ahí como la guadaña, ¿no? Cayendo sobre él. Y van a haber un montón de alusiones a la muerte para que tú ya vayas entendiendo que ese personaje, que es el Duque Leto, va a morir. Va a morir en breve. Es decir, no va a salir vivo de esta película. Como así pasa en la novela. En la novela también ocurre esto. Lo que pasa que en la novela no lo hacen con sutilezas, directamente lo dicen desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo ya están diciendo que Leto no va a sobrevivir a Arrakis. Se lo dice Helen Mohiam, se lo dicen a Paul, Paul lo sabe, Paul sufre, porque es como que todo el mundo ve clarísimo que Arrakis es una trampa y que no es para nada un regalo, es una trampa y que de ahí no van a salir bien ninguno, y menos aún el duque. El duque va a dar su vida, incluso él mismo sabe que va a una trampa, pero su honor le impide el rechazar esa, ese, ese honor, ¿no? De ser el nuevo gobernador, no, gobernador no, el nuevo dirigente, el nuevo quien tenga la explotación, la concesión de Arrakis, después de habérsela quitado bueno, después de haberla tenido durante más de 80 años los Harkonnen, ¿no? Así que ese inicio de centrarse tanto en el Duque Leto, de ser tan agoreros, porque no paran también de sacar lo que decía de los toros, que hace ilusión a la muerte, o sea, en plan de, igual como murió el abuelo, pues ahora te estamos presentando al hijo, que es Leto, y que le queda, vamos, le queda unos minutos de vida, unos minutos tampoco, pero entonces ahí hay como una reiteración sobre metáforas que tienen que ver con cosas alusivas a la muerte, alusivas a morir. Y es así como finalmente acabará el personaje, ¿no? Que tampoco va a ser ninguna sorpresa si hemos visto otras versiones o si por el contrario pues hemos leído el libro. Sabemos que esto es así, que el protagonista de esta historia no va a ser el Duque Leto, sino va a ser su hijo Paul. Sí, Patricia, estoy bastante de acuerdo con que el arranque es posiblemente lo más difícil para el espectador. Se puede hacer bastante lento y está lleno, lleno, lleno de reiteraciones. Y además tiene un tono tan solemne y tan grandilocuente que, que da esa sensación de que no está pasando gran cosa, pero lo que sí que hace muy bien la película es presentarte muy bien los personajes y la acción.
Y, por ejemplo, mi punto de comparación es la película de Lynch, y creo que en esta película la presentación, que se toma mucho más tiempo que en la película de Lynch, eso ayuda a que entres más en la película. O sea, yo recuerdo cuando que estaba viendo la película de Lynch y hace poco, y que la estaba viendo como si estuviera fuera de la película. O sea, como si estuviera viendo el argumento, pero yo no estuviera dentro de la película. Yo no estuviera identificado con el personaje, con Paul, y no me sentía dentro. Disfrutaba de lo que estaba viendo, de las imágenes, del tono tan socarrón que tiene la película y tan kitsch, ¿no? Pero ni entraba en los personajes, ni tampoco entraba demasiado en la historia. Era como si fuese un espectador muy de lejos, ¿no? Que ve la historia de lejos. Mientras que esta película es todo lo contrario. Consigue que entres en ella, consigue meterte, que tú seas parte, que estés dentro de la historia, que sientas lo que están viviendo los personajes, y tú también. Es una película muy inmersiva. Y yo voy a estar dando vueltas siempre a partir de esto, de que esta versión de Dune, el punto fuerte y lo que lo hace interesante, y además todo está conectado con ello, es en el hecho de que es una película muy inmersiva que busca que el espectador entre en la película. Claro, el riesgo de esto está en que si no entras en la película, no entras en el universo, no te dejas llevar por la parte sensorial, y simplemente buscas la acción, lo que ocurre, o sea, las acciones que ocurren, se te va a hacer muy lenta, sobre todo la primera mitad de la película. Aquí también me gustaría un poco hablar sobre, sobre cómo construye los planos Villeneuve, que me imagino que aquí Raúl, que es el experto en cinematografía, nos lo va a poder explicar mejor. Es decir, ¿por qué cuando yo veo una película de Denis Villeneuve puedo incluso llegar a intuir que es de él? ¿O por qué luego cuando me dicen, mira, esta película es suya, me doy cuenta de, sí, tienen algo en común? Esa manera como de mostrar mucho espacio y los personajes hay como muy desvalidos o muy solitarios o muy independientes, o sea, casi como un cuadro en el cual no es la persona la protagonista y llena todo, sino es como que la persona se ve situada más chiquitita, ¿no? O sea, como más pequeñita y hay como mucha amplitud y se ve mucho fondo, ¿no? Como mucho, pero todo como dando una sensación de, mm, de que, quizá al ser humano que está en esa escena como para empequeñeciéndolo, ¿no? O como sintiéndose o solitario o como queriendo sentirse un poco desprotegido o indefenso. Todo esto que nos va a ofrecer esta película, lo vamos a ver ahí, lo vamos a ver en esos planos. Sí, lo que dices es muy interesante. Fíjate, está la famosa teoría del autor de Truffaut, y que, bueno, viene todo concepto de cineasta autor que se vendió a partir de la Nouvelle Vague. Parte de esa idea, de que un autor es un director que tú ves una imagen o ves una escena y rápidamente reconoces al director, tanto por los temas que trata como por cómo crea las imágenes, cómo construye su cine, ¿no? O sea, la parte, digamos, plástica, técnica y narrativa propias del cine. Yo creo que Denis Villeneuve, como Nolan también, y tenemos otros directores más, un poco quieren ser Kubricks, ¿no? Quieren ser Kubricks actuales. Yo creo que no están a un nivel más bajo, especialmente Nolan, ¿eh? Y que ambos, como Kubrick, quieren alcanzar un equilibrio entre el cineasta autor, o sea, el ser un director reconocible y que además tiene un trasfondo además filosófico y poético visual, con el hecho de hacer películas de género comerciales, películas que llegan a un gran público. Kubrick esto lo conseguía. Kubrick ahora se le recuerda como el gran genio, como ese gran director que hacía obras maestras, películas muy personales y tal y cual, pero en su momento fue un director que llegaba a un gran público. Sus películas eran generalmente éxitos. Eh,
tiene algún fracaso puntual, pero la gran mayoría fueron grandes éxitos a nivel comercial. Y Villeneuve busca alcanzar ese mismo equilibrio entre el autor y el director de películas exitosas, con el mismo problema que tenían las películas de Kubrick, que eso le lleva a hacer películas muy caras, con lo cual es un director que si llega el momento en que deja de tener el éxito necesario, no podrá mantenerse mucho tiempo, porque solamente con el prestigio no le va a dar para que los productores inviertan el dinero que requieren sus películas tan caras. De ahí que, por ejemplo, Nolan apuesta tanto por Batman y cosas por el estilo, y que Villeneuve pues cada vez tire más a películas cada vez más caras, más ambiciosas a nivel económico, pero también que digamos recuperan sagas o nombres más conocidos que pueden atraer más al público, como Blade Runner o en este caso Dune. Respecto a lo que dices, es cierto, en el cine de Villeneuve se tiende a minimizar a los personajes sobre todo el gran cielo suele ser magnificente, lo cual se potencia además con la banda sonora, con un trabajo de color extraordinario. Normalmente siempre apuesta porque haya un color dominante y luego juega con matices y crea una textura de colores bastante potente. En Dune dominan los grises y los azulados claros, y también es habitual en sus grandes planos generales incluir pequeños movimientos de cámara muy suaves, normalmente travelings hacia adelante, por lo general, muy elegantes y muy suaves. Todas estas cosas las veremos mucho más cuando hablemos en Conversacines y hagamos un repaso de la carrera de Denis Villeneuve, porque es un cineasta que además es bastante coherente en su crecimiento cinematográfico, pero en el que ya desde el principio tiene una marca de la casa clara. O sea, ya en sus primeras películas más de aprendiz, en las que estaba buscando su personalidad, su yo artístico, cinematográfico, ya vemos hacia dónde va, ¿no? Y cómo le gusta todo esto, lo que estamos hablando del personaje empequeñecido por un gran todo, los juegos de color, los movimientos de cámara suaves y elegantes, el uso de la música como un recurso sensorial, y todo esto va siempre en lo mismo, ¿no? Va dando vueltas y va dando vueltas en lo que estoy diciendo. Su cine es inmersivo, busca que tú como espectador te dejes llevar por las sensaciones y te metas en la película. Comparándolo con otro director, también Villeneuve queda por debajo. Esto me recuerda a Tarkovsky con su esculpir en el tiempo, con el deseo de que el cine sea una experiencia mística en la que el espectador tiene una experiencia sensorial y que va más allá de lo físico y que trasciende lo físico. Y Villeneuve, de una forma no tan religiosa ni tan mística, un poco hace lo mismo, entrando posiblemente más en los demonios interiores de los personajes. Pero creo que tú de esto aún quieres comentar más cosas. También en leí una crítica de Estados Unidos, creo que venía, que hablaba de cómo el cine es una crítica antigua, ¿eh? No es de esta película, pero le viene como anillo al dedo, que cuenta de cómo el cine de Villeneuve es un cine que habla de colapsos, es decir, de impactos, de golpes, de cambios, de mudanzas, de transiciones, de transformaciones, de conversiones. Se llega al colapso y hay que cambiar para evolucionar, para sobrevivir. No se cambia, no se transforma uno por placer, sino que es como una necesidad porque no tienes otra que tirar hacia adelante y transformarte en algo, porque si no vas a acabar desapareciendo, ¿no? Como este crítico opinaba que estas películas de Villeneuve eran como, pueden considerar como el cómo negociamos entre el bien y el mal durante estos colapsos. Eh, Tenemos que tener claro quién es el protagonista y quiénes son los antagonistas. Entonces, la historia, aquí está clarísimo, ¿no? Muad'Dib va a ser el protagonista y va a tener una serie de aliados, y los Harkonnen van a ser los antagonistas. Pero el personaje de Muad'Dib ya no, en esta película lo vamos a ir intuyendo, pero en la continuación de la historia, que
ojalá podamos tenerla y visualizarla en película, veremos cómo va a haber ese transitar de este personaje cada vez más hacia lo gris, ¿no? Hacia lo claroscuro. ¿Cómo le va a ocurrir pues, a cualquier líder mesiánico que al final acaba un poco absorbiendo más el protagonismo y triunfo de lo que es su visión a base pues, de expandirla a sangre y fuego más que a lo mejor lo que era lo que buscábamos originariamente, ¿no? Lo que buscaba ese líder originariamente. Así que cuando vemos estas películas, que ya no solo esta, eh, vamos a ver también cómo estas historias, cómo va a haber esa comunicación entre esta trama y este diálogo, que él va a tener una manera de hacerlo, pues muy personal, con un sello muy, muy suyo. Cuidado, Patricia, que lo que dice este crítico tiene un poco de trampa, porque en realidad casi todo el cine y en general la ficción, incluso escrita, se basa en eso, en crisis, en un conflicto que no se hace por placer y que te obliga a crecer y a cambiar. De hecho, eso es la base misma de la ficción. Ya te digo, en casi todo el cine de ficción, especialmente el cine que tiene una estructura clásica. Es cierto que en el cine de Villeneuve esa crisis, ese conflicto interno y esa necesidad de crecer para superar la crisis es especialmente visible porque se vive con mucha intensidad. O sea, y aquí vuelvo otra vez más con el tema inmersivo, ¿no? Porque para Villeneuve es fundamental que el espectador se ponga en la piel del personaje y sienta la crisis que está sintiendo el personaje. Entonces, la crisis, aunque está en todas las películas, en las películas de Villeneuve tienen un peso, se sienten mucho más, de una forma mucho más intensa y mucho más personal. Posiblemente el cine de Villeneuve sea muy deudor del concepto del viaje del héroe, ¿no? Y no digo que Villeneuve siga el viaje del héroe con los 12 pasos de uno tras otro, sino que más bien para Villeneuve el personaje sea siempre mucho más importante que la historia. O sea, los procesos que sienten los personajes y la identificación del espectador con ese personaje y la inmersión respecto a la película y a ese personaje, para Villeneuve es mucho más importante que lo que está explicando, que la historia. O sea, Villeneuve te cuenta la historia para tenerte enganchado, es el MacGuffin. O sea, toda la historia en sí es el MacGuffin. Lo que quiere hacer Villeneuve es que sientas lo que siente el personaje y lo vivas como lo vive él. Eso es otra cosa más que también acerca al cine de autor y que de hecho lo que aporta el cine moderno, entre otras muchas cosas, es romper los conceptos tradicionales del guión de hierro con una estructura clara y bien definida, ¿no? Y entonces busca otras alternativas y la de basarse en la psicología del personaje, en el estado emocional del personaje y que el espectador se introduzca en eso y que eso tenga mucho más peso que el argumento en sí, pues tiene un gran peso. Por eso es tan importante en las películas de Villeneuve meterte, dejarte llevar y meterte, porque la historia en sí no te va a sorprender, no te va a impactar. Lo que te va a impactar es todo lo sensitivo, todo lo que sientas viendo la película, ¿no? Y en esta película, aparte vamos a tener la banda sonora, que a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante porque yo creo que las bandas sonoras son de esas cosas que cuando están bien hechas ni las notas, porque encajan tan bien con la historia que se te puede quedar la pieza más significativa, pero es como que ni lo notas, porque encaja todo tan bien, está todo tan bien colocado que no tienes ni que sentir que está ahí, ¿no? O sea, tienes que in asumirla y que sea parte, ¿no? Que encaje tan bien, o sea, cuando una banda sonora chirría y la notas mucho, es porque quizá no está bien situada dentro de la historia. En este caso, creo que es una muy buena banda sonora. No, obviamente no me ha chirriado, pero sí que he de reconocer que me ha impactado. Han habido una serie de sonidos, de como, muy gu bueno, de
es que no sé ni cómo expresarlo, porque no soy experta ni en bandas sonoras ni en música, pero he de decir que a mí como espectadora media me ha impactado esa las cosas. No considero que haya sido la primera banda sonora o en música que se utilicen estas cosas, pero sí que están muy bien colocadas, que ahí está la gracia, colocarlas donde las tenías que colocar para el personaje que las tenías que situar y hacerlo de manera que al espectador le llegue. La música es de Hans Zimmer. Hans Zimmer es un músico, un compositor mítico, posiblemente uno de los más importantes de los últimos 25 años. Eso además es un músico que además tiene una personalidad propia tan marcada que los fans muchas veces lo aman o lo odian, pero de una forma muy fanática, tanto pro como anti. En mi sentido, en mi caso, estoy un poco en un punto medio, un poco, porque creo que su música en algunas bandas sonoras queda de maravilla y queda perfecta, y en otras me parece muy gratuito a veces, o que hubiera quedado mejor una banda sonora más tradicional. Y en este caso creo que la música de Hans Zimmer funciona muy bien porque potencia ese punto inmersivo que tiene la película y que tiene el propio cine de Denis Villeneuve. En ese sentido, la música de Hans Zimmer, que ha tendido a ser cada vez como de ruidos, como de notas muy alargadas, huyendo de la tradicional melodía, lo que hace que las bandas sonoras de Zimmer no sean bandas sonoras que se disfruten demasiado escuchándolas fuera de la película. No son bandas sonoras cuya música vayas a recordar y vayas a estar cantando la melodía, ni nada de eso. No tiene ese punto mágico de que, de que recuerdas la música de memoria y cuando la oyes te lleva a esa película, ¿no? Eso que tienen tantas bandas sonoras míticas del cine. Su música me recuerda mucho a la música diatónica, donde normalmente hay unas poquitas notas que se repiten en diferentes tonos, ¿no? Esto crea nuevamente bandas sonoras que son un poco raras, a veces te pueden llegar a descolocar y que desde luego nunca vas a recordar ni te van a transmitir las emociones por recordar esa música que sí que te puede ofrecer eh, grandes compositores como John Williams. Pero tiene lo interesante de que a nivel sensorial tiene un no sé qué muy difícil de explicar que te hace sentir cosas y te lleva a veces a nivel emocional por lugares que tú mismo no sabes a dónde te está llevando, ¿no? Y yo creo que esto es muy interesante, esto funciona muy bien para ese cine, digamos, inmersivo, ese cine que te quiere llevar sin que te des cuenta y queda muy bien con el propio cine de Villeneuve. Y funciona perfectamente en esta versión de Dune. ¿Y qué más podríamos contar sobre la película? Yo tengo apuntadas aquí una serie de cosas que me gustan más y otras que me han podido gustar menos. Como, por ejemplo, he comentado que al principio, la primera media hora o así, estaba yo un poquito más, no aburrida, pero sí un poquito más como, era todo como que costaba arrancar. Cuando llega la batalla de Arrakeen, ahí yo realmente me quedé, me sedujo, ¿no? Me quedé ahí. No me gustan las batallas en el cine, no me gustan las escenas excesivamente, no me gustan las escenas de acción, ni de violencia, ni de batallas, ni tal, pero he de decir que fue una acción muy dinámica. Todo lo que va ocurriendo cuando llegan los Sardaukar, me gustó cómo representaban a los Sardaukar. Quizá lo que es su armadura y sus cascos no sé, no me acabaron de fascinar en el sentido de que tampoco me introducían una novedad ni nada que dijera: "Buah, qué flipe". Nunca he visto un tipo de diseño de armaduras de esas características. No, en ese sentido eran cosas que podíamos haber podido ver antes, ¿no? Pero aún así me gustó cómo representaban a los Sardaukar, porque los Sardaukars en la novela están continuamente hablando de ellos. Te dice que son fanáticos, que son la Guardia Imperial pero tampoco te explica exactamente cómo se están fanatizando o te lo describe ahí con mucho detalle. Y aquí sí que te lo van a sacar, te van a sacar el planeta en donde están, las cosas que hacen, la manera que tienen de hablar y eso pues les va a dar cierta envergadura a los Ardaukar. Así que ahí me gustó y claro, cuando luego los ves en acción, pues obviamente la cosa triunfa. Lo mismo, lo contrario podría decir casi de las Bene Gesserit. Las Bene Gesserit, pues en esta primera
película han tenido un protagonismo bastante escaso, bastante corto, ¿vale? Que sí, que Helen Mohiam sí que sale al principio, le hace la prueba de la caja y el Gom Jabbar a Paul, pero luego ya no las vamos a ver. Tendrá esa conversación breve con con el barón Harkonnen, pero poco más. Es decir, para mí se me han quedado un poco pobres las Bene Gesserit. No sé hasta qué punto una persona que no haya leído el libro va a entender el poder que tienen. Bueno, quizás sí, porque ya te las presentan al inicio en esta comitiva que viene del emperador a traerlo de la firma, que eso también es totalmente inventado, en el libro esto no aparece. Esto también hace que se haga más larga este inicio, más largo. Pero el hecho de que aparezcan por ahí, pues también ya te da un poco de idea de lo poderosas que son, de lo importantes y de cuál es el papel que tienen a nivel político. Pero aún así no nos vamos a hacer a la idea de lo fuertes, poderosas y letales que pueden llegar a ser hasta que no nos lo puedan contar un poco más. Porque como bien te dicen en las obras, en los libros, que una Bene Gesserit es capaz de matarte con sus manos de más de 60 maneras diferentes, ¿no? Algo así decían, recuerdo. Y alteran su bioquímica y bueno, hay un montón de cosas más, ¿no? Así que son mujeres muy, muy, muy poderosas. Y me hubiera gustado pues que hubiéramos podido entender un poco más cómo funciona y que si luego ellos se van a poder quedar en Arrakis, me refiero a Paul y su madre, es porque las Bene Gesserit han sembrado por medio de la misionaria protectiva pues una serie de leyendas en la cual pues lo que se está esperando es la llegada de este Lisan al-Gaib que les dicen cuando llegan y que no deja de ser pues una especie de mesías que están esperando y es lo que va a aprovechar él, Paul, pues para sobrevivir, ni más ni menos. O sea, él sabe perfectamente que está utilizando y va a acabar utilizando todo lo que pueda para sobrevivir, porque es al fin y al cabo lo que cualquier persona haría, es decir, utilizar lo que te han dejado, no te lo han quitado todo, pues bueno, de alguna manera hay que tirar hacia adelante. Y si la manera es esa, él también se ha sentido llamado, él ha notado pues que lo que nos van a hablar del Haderach al principio, que también en el libro desde el primer momento se va a decir, pues él lo va a notar, eso se va a despertar en él, es cierto. Y bueno, pues todo esto va a hacer que este personaje empiece a madurar, ¿no? A cambiar, a transformarse, a buscar, a crecer incluso y superar a su madre y superar a otros personajes que al principio parecían más fuertes que él. Y esto es lo que esperamos que nos enseñen en las próximas películas. Perdona que te frene aquí, Patricia, pero sí que quiero comentar un poco lo que estás comentando porque vas a sacar temas nuevos y así al menos no son tantos, ¿no? Coincido contigo con lo del arranque lento, es uno de los puntos débiles de la película, pero también creo, como he dicho antes, que es necesario para construir el tono de la película, para, para tener ese punto de inmersivo y para que quede claro que aquí lo importante no es tanto la historia en sí, sino el meterte en el personaje. Y creo que es necesario, pero sí que es cierto que se ha arriesgado y que hay un riesgo muy alto de que el espectador se pierda. No que se pierda de no entender la historia, porque de hecho queda mejor explicada que en la película de David Lynch, por poner un ejemplo, sino de perder el interés en la película. Y también coincido contigo en que las Bene Gesserit están bastante desaprovechadas en la película. Sí que tienen a nivel estético están muy bien, pero se quedan eso en una imagen. Mientras que en lo poco que he leído de los libros, las Bene Gesserit tienen una importancia vital desde el principio y además siempre tienen un toque como muy integrante y como muy poderoso. Siempre tienen algo como muy místico, seres realmente poderosos y grandes, ¿no? Y que además tienen un objetivo oculto y ese objetivo oculto y misterioso es fundamental. Y yo creo que en la película de David Lynch lo aprovechan un poco más que en la de Villeneuve, pero ni siquiera en la película de David Lynch saben darle el tono místico, porque además en la película de David Lynch, que es un poco más petarda, un poco más kitsch, no, la película en sí no crea el tono, mientras que esta película de Villeneuve sí que crea un tono más grandilocuente, más épico y también más trascendental, pero justamente desaprovecha todo el potencial que tienen en este sentido las Bene Gesserit.
Y aquí sí que te puedo dar la razón con el tema de Paul y el mito de Muad'Dib, que en los libros, ya antes de empezar el primer capítulo, ya tienes una pequeña presentación del primer capítulo donde ya te hablan de Muad'Dib. O sea, el concepto de Muad'Dib está desde el principio. Y además, el hecho de comprender el poder de las Bene Gesserit te ayuda a entender cuál puede ser el gran potencial que tiene Paul, porque Paul Atreides es un hombre que tiene el poder de las Bene Gesserit y que puede ser incluso el más poderoso de todas. Entonces ahí un poco se resiente en no conocer a las Bene Gesserit justamente para dar fuerza a ese potencial que tiene Paul. Y además, aunque en la película sí que salga este mito de Muad'Dib, no tiene ese peso que sí que tiene en en la novela, y que hace que sea muy misterioso desde el primer momento. En la película de Villeneuve no se habla de Muad'Dib, creo que hasta el momento en que llegan a Arrakis. Y eso se ve como algo ajeno, ¿no? No tienes por qué ver la conexión, sí, porque las Bene Gesserit han dicho que es Muad'Dib y que han creado un mito, pero no tienes conciencia emocional de la importancia que tiene eso. Sí, desde el primer momento hubieran buscado o hubieran encontrado un mecanismo para meterte el nombre de Muad'Dib o el concepto de Muad'Dib desde el primer momento, como sí hacen con Chani, entonces ahí el potencial de ser Muad'Dib, la importancia de ese camino del héroe, sí que cobraría mucho más importancia de la que vemos al principio cuando aparece el concepto de Muad'Dib, cuando llegan justamente a Arrakis. Y volviendo a esta en la que estamos, pues esa batalla de cuando hace la toma de Arrakeen con estos Sardaukars que estaba comentando, pues por lo menos me tuvo inquieta en la butaca, es decir, quiero más, me está atrayendo. Todo lo que pasa a partir de ahí, me gustó el personaje de Idaho. Me gustó cuando se van a la estación meteorológica, incluso el personaje de Kynes, de Liet Kynes, que ha habido también polémica de que si le han cambiado, que si es una mujer ahora, a mí no me disgustó lo más mínimo. Yo creo que la actriz lo hizo con mucha solvencia. Eh, no creo que le quede mal que sea una mujer. Quizá el universo escrito por Herbert en ese sentido, a lo mejor el emperador no hubiera elegido a una mujer para ese cargo, pero dentro de la historia que nos están contando, yo creo que esta actriz lo resuelve con soltura, y a mí no me disgustó. Me pareció que no me chirrió, me pareció bien, me pareció bien. Así que a partir de ahí yo ya me voy enganchando a la historia, y la verdad es que de ahí hasta el final la vi de un tirón y me gustó mucho. Es decir que sí que vale, le digo, me ha gustado esta película. Ese final, ese final, a pesar de que estamos hablando de un final que no cierra, bueno, cierra una parte de la trama, pero no te está cerrando la historia, y que puede ser decepción para muchos, porque claro, te quedas ahí en un ay. Vuelvo a coincidir bastante. Idaho funciona bastante bien. De hecho, funciona incluso bastante mejor que el Idaho de David Lynch, que era más impersonal y más soso. Y Lit Kynes, como mujeres, funciona bien. También me funcionaba muy bien el de la película de David Lynch. Ahí sí que no hay entre comillas, mejora, pero tampoco empeora. Es un personaje que sigue funcionando muy bien y creo que está bastante bien. Creo que lo hace bastante bien la actriz. Y efectivamente coincido contigo con que la segunda mitad de la película funciona mucho mejor en cuanto a capacidad para mantener el interés. Ahí ya se inicia de lleno lo que es ese viaje del héroe, y que es además muy emocionante, y que además tiene una escena final que es una de esas escenas que te tiene enganchado y que te deja con ganas de más. O sea, lo bueno que tiene esta película es que yo creo que la secuela funcionará muy bien, porque todo aquel que haya visto la primera parte, a no ser que no le haya gustado nada, pero si te ha gustado un poco la película, querrás ver qué después, porque justamente ese final es como, ¡guau! Es como ese momento de su vida emocional, de conexión con el personaje, y también de comprender hasta qué punto está cambiando y se está transformando, ¿no?
Y claro, ahora viene lo bueno, ¿no? Cómo va a conectar con los Fremen, que es lo que nos interesa, porque el inicio con ellos ha sido bastante potente. Ese final, esos últimos minutos finales, cuando se encuentra ya con los Fremen, que están Stilgar y compañía, incluso él tiene la pelea, me agradó mucho. Hay quien ha criticado pues lo poco que habla Bardem y tal. Pues yo no creo que, puede que quizá haya hablado poco a nivel de palabras, pero yo creo que con gestos, con miradas, con gruñidos, con expresiones, yo creo que ha trabajado muy bien y ha construido muy bien el personaje de Stilgar. Y a mí esos minutos finales cuando están en esas rocas y que hay ese duelo antes del alba, no sé exactamente si estará realmente, si irá cambiando la luz porque no la he podido volver a ver, pero él dicen, en breve amanecerá. Entonces, cada vez va a haber más claridad en esa escena hasta que ya amanezca, ¿no? Y entonces empezamos como en la oscuridad y luego vas viendo cómo va a ir saliendo el sol y ya pues se irán, digamos, como una idea así como de esperanza, ¿no? Un nuevo rayo, una idea de quizá ha vuelto a salir el sol, hemos sobrepasado esta oscuridad esta noche y bueno, vamos caminando y vamos a ver hacia dónde nos lleva este nuevo día, ¿no? Esta sería la idea de ese final de la película. A mí ese final con los Fremen ahí en esas rocas, a mí me gusta, me parece muy árido, los diálogos son muy cortos, muy secos, muy, muy cortantes, pero es que los personajes de los Fremen son así. O sea, un Fremen no es una persona que vaya a ponerse a hablar, ni a hablar con un montón de adjetivos y de epítetos y dar rodeos y circunloquios. Te los describen como muy parcos, como mucha economía del lenguaje, mucha economía de la saliva, mucha economía del agua, y entonces, el hecho de que te los presenten tan tajantes, tan cortantes, a mí me los está representando muy bien. O sea, yo no necesito que Bardem hable más, porque creo que con lo que dice y con las expresiones de su rostro ya tengo bastante para hacerme una idea de cómo es el personaje de Stilgar. Tampoco necesito mucho más, porque es así como pienso que debe de actuar este personaje. Pues yo diría que los Fremen son de lo mejor de la película. Y me gusta mucho algo que no está para nada en la película de David Lynch y sí que está en esta versión de Villeneuve. Es esa, es como si Dune fuese una metáfora de la Inglaterra colonialista, ¿no? En la que la cofradía, que apenas tiene peso, y en esta película digamos que los Harkonnen hacen ese papel un poco, sería el capitalismo de la Compañía de las Indias Orientales, que recordemos que era una empresa, es la primera gran corporación internacional que llegó a tener un ejército incluso mayor que el Imperio Británico y que tenía un poder enorme en las decisiones que tomaba el imperio. Y hay que recordar que las especias tuvieron un papel muy importante en ese inicio del colonialismo, porque eran muy caras, daban muchos beneficios y de hecho la Compañía de las Indias Orientales nace justamente para comerciar especias. O sea que aunque luego comercializó muchas más cosas, diversificó, las especias fueron fundamentales en su arranque. Y yo creo que la película de Villeneuve con la figura de los Fremen especialmente, saca mucho partido de esa metáfora o ese significado colonialista, ¿no? Del siglo XVIII, XIX. Y creo que funciona muy bien, porque en la película de Berlín simplemente eran otros que estaban allí y ya está. Y en ese sentido, por ejemplo, la forma de ser que tienen y cómo están ambientados en la película de Villeneuve a mí me funciona muy bien, me parece genial. Y de hecho, para mí Bardem lo hace muy bien. En nada, en los pocos momentos en los que sale, que además tampoco tiene muchos diálogos, como bien has dicho, prácticamente parece que hable con gruñidos, o sea, son diálogos muy mínimos, pero me parece que definen muy bien a un personaje que es muy creíble, que además tiene mucho carisma, es que tiene mucho más carisma en lo poco que hemos visto de Bardem que lo que tenía el Stilgar de la película de David Lynch en todo lo que se vio en la película. Mucho más carisma y mucha más personalidad.
De hecho, todo tiene mucho más personalidad, incluso la Zendaya, que ha sido súper criticada y que dicen, sí, parece que esté en un anuncio de Colonia, ¿no? Bueno, eso es cosa del director, que ha decidido poner los sueños de Paul de esa manera. Pero ella, solamente en las pocas imágenes que sale y en la escena final, o sea, en el papel cortísimo que tiene, ya transmite mucho más que Sean Young en la película de David Lynch, que ahí sí que era mujer florero total. Ponte aquí y figura aquí, además, no transmitas nada, no sonríes, no hagas nada, simplemente estás aquí, eres la belleza, eres la persona de la que se enamora él, pero se enamora sin transmitir tampoco nada de sentimiento, y aquí no hay emociones ni nada, o sea, es, ya me ha generado más conexión entre la Chani de la época de Villeneuve y Paul en lo poco que hemos visto en la escasa interpretación que han tenido al final de la película, mucho más que en toda la que tuvieron en la de David Lynch, que era ridículo. Respecto al personaje protagonista, que ahora nos vamos a meter ya en los personajes fuertes, me gusta este Paul porque creo que el actor da el tipo físicamente y bueno, y actoralmente. No es ningún novato, ha hecho ya muchas cosas, así que a pesar de que es joven, creo bueno, que es una gran elección. Me gusta cómo lo hace y cómo lo interpreta. Su madre, bueno, tampoco me ha llegado excesivamente, pero bueno, me parece bien, me parece aceptable. La relación que se genera entre los dos en la película hay momentos que puede llegar a ser fría, como cuando está en la tienda o cuando se sabe que ella está embarazada y él ni siquiera le pregunta, oye, pero ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Pero es que esto en el libro pasa así. O sea, en el libro, él cuando está en esa tienda de campaña, esa tienda, él tiene como una revelación ya definitiva y se da cuenta que él ha superado a su propia madre. Su madre siempre lo ha estado entrenando a la manera Bene Gesserit, y él se va a dar cuenta ahí, va a tener de pronto una revelación, se va a expandir su capacidad y se va a dar cuenta de que ya ha superado a su madre. Su padre ha muerto y ha superado a su madre. Entonces eso es como le hace crecerse y sentirse muy superior a sus personas de referencia hasta ese momento que han sido sus progenitores. Es ese avance que puede tener cualquier adolescente cuando crece y se produce esa muerte del padre que aquí es, no es simbólica, es real. Y supera a su madre incluso. Y sí que es cierto también esto de que en el libro se muestra muy, muy tajante con ella. Es como que da la impresión de cómo ha perdido cierta empatía, que no es que la haya perdido, es que está como mirando las cosas más allá, más allá. Que eso es lo que se supone que tiene que hacer este personaje en el momento en que alcance toda su capacidad. Coincido mucho con los de Paul, que creo que es un Paul bastante perfecto, aunque su actuación tampoco es que sea espectacular, no es una actuación, ¡wala! ¡Qué papelazo que ha hecho! Pero creo que ya él, solamente su figura y su forma de ser un poco así, con la cara un poco aniñada, da perfectamente al personaje. El personaje que además sí que he leído al principio de la novela. El Paul de la película de David Lynch era un Paul mucho más adulto, mayor, y que además tenía más porte, y que dices tú, bueno, da más el pego como futuro héroe. No, no, es que el Paul de la novela es un crío que tiene un potencial y tú tienes que valorarlo a partir del potencial que tiene, no a partir de lo que estás viendo. Y de hecho, en la película de David Lynch, hay momentos donde tontean con él como si fuese un niño, ¿no? Que le hacen bromas, ¿no? De aprende a pelear, no sé qué, no sé cuánto. Y que parece ridículo. O sea, que una persona adulta le estés hablando así es ridículo. Mientras que con el Paul de la película de Villeneuve, eso funciona mucho mejor, porque tiene cara de crío, aunque no sé tanto, pero tiene cara de crío. eh, no lo ves un hombre fuerte, hecho y derecho, o sea, tiene sus, tiene sus habilidades, tiene sus cualidades, pero no parece a primera vista un gran héroe. Y yo creo que eso es fundamental para el desarrollo del personaje, para crear el personaje. Y en ese sentido, el actor funciona perfectamente. Yo aquí sí que tengo una pequeña diferencia contigo. Me parece que la Jessica de la película de Villeneuve funciona muy bien. Además, la actriz le dota de muchos matices. Y que es cierto que el personaje pierde el glamour que tenía la Jessica
de Bill Lynch, pero es que yo me creo mucho más a esta que la Jessica de Bill Lynch. La de Bill Lynch tenía mucho carisma, tenía mucho glamour, era muy divina y tenía mucho encanto, ¿no? Esta es más, esta no tiene, toda esa fuerza que tenía la de David Lynch, pero por contra transmite muchas cosas. Es una persona que la ve sensible, pero que al mismo tiempo fría. Es muy difícil crear un personaje que sea fría, pero que en el fondo sienta cariño por su hijo, pero que al mismo tiempo haya una... ¿Sabes? Es que cuesta mucho definir ese tipo de relación. En ese sentido, la interpretación que hace la madre consigue transmitir los matices necesarios para que la relación sea creíble y para que el desarrollo tanto de su hijo como la de ella misma respecto a su hijo sea redonda, sea una relación que tú sientes y con la que te puedes identificar. De hecho, si tuviera que poner algún problema a la película en esta segunda mitad de la película, es que hay veces que tú como espectador te identificas más con la madre que con el hijo, a veces en algunos momentos. Y eso es un pequeño problema porque en la película con que tienes que identificar en todo momento es con Paul, con el que puedes sentir a veces un poco de rechazo, porque no deja de ser un mesías, un futuro, ya sabes, un conquistador, etcétera, etcétera. Y son personajes que también te tienen que generar rechazo, ¿no? Pero es tu protagonista, es hacia él. Mientras que yo creo que en esta película muchas veces esa capacidad inmersiva, esa empatía, muchas veces la desarrollas mucho más hacia la madre que hacia Paul. Bueno, y para concluir, las cosas sí que quizá me han dejado un poco más fría, aparte de que me hubiera gustado un poquito más que las Bene Gesserit hubieran salido más, pues es el hecho también de que no se explique muy bien cómo se pliega el espacio-tiempo. Una persona que no conozca estos libros no va a entender exactamente cómo funcionan las naves de la cofradía y habría sido interesante. Sí, totalmente de acuerdo con el tema de las especias y lo importante que es para plegar el tiempo. Es que de hecho, como dices, es que no se llega a entender ni siquiera cuál es el uso de las especias y por qué son tan importantes para los viajes espaciales. Y además, de hecho, la propia cofradía en esta película apenas han salido. No tiene, no, si tú le preguntas a alguien que haya visto esta película y que no haya leído ni los libros, ni haya visto la de David Lynch, te dirá la cofradía. Y mira que en la película de David Lynch no queda tampoco tan claro que es la cofradía. Tú lo ves llegar ahí, ves que el emperador está muy nervioso y que hablan con ellos y que ellos tienen mucho poder y le dicen pa, 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 pero no queda claro quiénes son. De hecho, estaba viendo la película y era como, lo veía como raro, veía como una escena un poco rara, un poco estrambótica, y era como, ¿quiénes son estos, no? Que es uno de los grandes fallos de la película de David Lynch, que no llegas a entender bien quiénes son todos los personajes, ni qué significado tienen del todo. Pero aquí en esta película es que ni siquiera los nombran. Es que incluso ese poder tan pseudocapitalista, tan propiamente, como he dicho antes, de la Compañía de las Indias Orientales, o sea, esa empresa, empresa, digamos, privada que tiene tanto poder y que es capaz de influir en las decisiones del emperador, que es además un emperador megalómano y obsesivo del poder y estas cosas, y si pueden influir en alguien así es porque esta cofradía tiene mucho poder. En la película de Villeneuve, en esta última versión, es que directamente no salen, no tienen nada de protagonismo. Y ese punto, digamos, de compañía que tiene poder de influencia y de presión y que tiene una visión capitalista del universo, incluso con frases que dice su líder, que tienen un punto muy pseudocapitalista, son los Harkonnen. Ese papel lo toman los Harkonnen. Bueno, y los Harkonnen tampoco me han acabado de gustar del todo, ¿eh? Y los dejo aquí en último lugar, porque hay unos personajes que para mí son muy jugosos y ya no solo para que los saquen como en la peli de David Lynch, que tampoco eran fieles al libro, a pesar de que es la imagen que nos hemos quedado todos, tampoco eran excesivamente fieles a cómo estaban narrados en la novela, pero sí que es cierto que son unos personajes que tienen mucho carisma. El varón Vladimir Harkonnen tiene muchísimo carisma en la historia, por todo lo que va sucediendo
suceder con él, sus sobrinos también, pero es que su mentat, Peter de Vries, también tiene cierta importancia, aunque se lo liquiden rápido, pero, pero lo tiene. Y en este caso aquí, a mí los Harkonnen en esta película se me han quedado muy cortos, muy pobres. Y de hecho el personaje de Peter de Vries para mí ha sido una decepción porque sale tan poco, apenas dice nada, así como a otros personajes se le ha achacado, es que habla muy poco, sí, habla muy poco, pero con sus expresiones dice mucho, pero es que aquí el personaje de Peter de Vries ya no es solamente que diga poco, es que apenas le han dejado minutos de pantalla, o sea, es que sale muy, muy, muy poquito y es una pena porque el actor que habían escogido me parece que daba muy bien el físico para interpretar este papel y me hubiera gustado verlo que fuera articular un poco más y mostrar un poco más cómo es la personalidad y la maldad de este mentat pervertido, que es como lo llaman en las obras, y cómo tiene estas ideas o esa obsesión con Jessica y, y haberlo sacado un poco más, porque este actor encima que nos han puesto, estamos viendo que es alguien que es conocido, que es famoso, su rostro es muy peculiar y tiene muchos fans, o sea, es sin ser un personaje de primera línea, un actor de primera línea, pero sí que es alguien que tiene una base de fans interesante, entonces pues habría sido me hubiera gustado que lo hubieran dejado un poquito más de espacio para sacar toda esa maldad que tiene Peter de Vries dentro de sí. Y bueno, y respecto al Barón Harkonnen, quizá un poquito más de lo mismo. A mí Stellan Skarsgård es fantástico actuando, creo que lo han caracterizado bien para hacer del Barón Harkonnen, pero igualmente se me ha quedado muy corto, muy poco hablador. El Barón Harkonnen es un personaje súper expositivo que siempre está hablando y contando. Es de estos villanos que cuentan sus planes y te dicen las cosas que van a hacer y por qué las van a hacer. A- Y aquí pues quizá ha quedado un poco como muy seco, como muy par con palabras, como muy voy al grano y me hubiera gustado que le hubieran dado un poquito más de labia. Y bueno, en cambio su sobrino, pues creo que sí, que la bestia Raban, Dave Bautista, está muy bien. Creo que es así, como nos imaginamos que tiene que ser este personaje todo bruto y, y fuerza, ¿no? Fuerza bruta y una manera y un pensamiento un poco simple a veces, pero bueno, tonto tampoco es que sea. Lo que ocurre pues que el varón es especialista en maltratar a todas las personas que le rodean. Pues mira, yo con los Harkonnen tengo una visión moderadamente diferente. Es cierto que vuelve a ocurrir como ocurría con Alvin y Gesserit, o sea, que son más una imagen y un sentido, más que unos personajes bien desarrollados y que tampoco acabas de comprender quiénes son del todo ni cuál es su potencial, aunque quedan, claro, de primer momento en que son muy militaristas y que tienen un fuerte ejército y que son despiadados, eso sí que más o menos queda bastante claro, pero sí que es cierto que pierden ese punto de mala leche. Por otro lado, ganan un gran punto de solemnidad, son muy solemnes, son muy grandilocuentes, muy megalómanos, y eso también los hace como muy peligrosos, porque quieren controlarlo todo, quieren ser los dueños. Incluso en la película los puedes llegar a sentir incluso como una posible competencia con el emperador. Cuando la idea justamente es el emperador jugando a que se maten entre ellos, entre los Atreides y los Harkonnen. A mí no me desagrada del todo. Por ejemplo, en la película de Bill Lynch, los Harkonnen sí que tienen ese rollo de malvados que te cuentan el plan y que hablan mucho, bla, bla, bla. Y sinceramente yo la estaba viendo y me daban más risa que otra cosa. O sea, eran personajes muy infantiles. De hecho, de cuando la vi de pequeño, yo que tengo muy mala memoria y que si siempre tengo como pequeños flashes de las películas que vi de pequeño, pues lo que más el recuerdo que tenía más vivido eran justamente los Harkonnen, lo cual habla muy bien de los Harkonnen como personajes llamativos, pero claro, viendo los Harkonnen de David Lynch ya como adulto, estaba pensando, bueno, son malos no sé, de opereta. Son malos de, jaja, qué malo soy, jaja. Y daban más grima y risa que otra cosa. No los veías realmente como un peligro real. Cuando los ves que vencen y los ves a ellos que ganan más protagonismo, pues dices,
¿cómo que estos gilipollas han sido capaces de derrotar a los Atreides? Sí que eran malos los Atreides. Y piensas, pues cuando luego el amigo Paul, como Muad'Dib, derrota a los Harkonnen, pues, ¿por qué no? Es súper fácil, son unos pringados, son unos frikis raros y ya está. Mientras que estos Harkonnen de la película no tienen tanto carisma, no tienen ese punto de villanos, de opereta, ese punto de villanos de cuento final, no sé, no tienes ese punto de villanos de te cuento mis planes y tal y cual, y soy súper cruel, soy retorcido, sino que son malos como muy siniestros, son malos siniestros y ya está, en los que sí que ves un potencial, sí que te dan mal rollo porque transmiten como mucha solemnidad, ¿no? Son casi como si fuesen seres satánicos, ¿no? Y fuesen el mal encarnado sin más, pero sí que dan yuyu. Como mínimo era como, uy, estos son chungos. O sea, veías la imagen y decías, uy, estos son muy chungos. Veías a Dave Bautista y decías, uy, este tío, tela, ¿eh? Mientras que ves el mismo personaje en la de David Lynch y era como, este tío es el malo, este es el que controla el ejército, vaya pringao. O el varón, Vladimir Harkonnen. Es que de David Lynch es patético. En esta es cierto que le falta personalidad, le falta algo que lo haga diferencial, y eso es cierto, pero es un tío que cuando lo ves impacta y te impresiona, da cosica, lo ves y dices, hostia, este tío es malo y es un cabrón, o sea, es el mal personificado, este tío es un peligro, es un riesgo, cosa que con el de David Lynch, pues no, era un ser bastante patético, la verdad. Y posiblemente los Harkonnen no sean los perfectos, es cierto. Les falta ese punto diferencial, ese toque de personalidad propia, de algo que te marque, que se te quede grabado. Podría ser un punto más de crueldad o de verlos en hacer algo más concreto. Falta algo más de chicha, es cierto, y más de maldad pura y dura, de verlos realmente como malosos, pero como personajes que dices tú, uy, 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 funcionan. Al menos eso es algo. Y de hecho, me funcionan mejor los Harkonnen que las Bene Gesserit, porque en el fondo los Harkonnen son esos malos malísimos. Es cierto lo que dices del Mentat, pero aquí vuelve a ocurrir lo mismo. En la película de David Lynch no es que tuviera tampoco un peso enorme, tampoco es que le sacara provecho a eso, y yo a nivel de lectura de libro no llegué a esa parte, con lo cual a mí no me pesó tanto, aunque seguro que tienes razón, Patricia. Y bueno, yo creo que poco más puedo decir de la película. Me gustaría ahora seguir escuchando las cosas que Raúl nos tiene que decir. Entre los puntos débiles de esta película, sí que es cierto que yo añadiría el hecho de que le falta un poco de la personalidad que sí que tenía la de David Lynch, ¿no? Incluso en pequeñas cosas, en tonterías, ¿no? Por ejemplo, en los escudos protectores que tienen los Atreides, que usan en las batallas, en la de David Lynch, por ejemplo, era como algo muy cuadriculado y que seguramente lo hicieron así por las limitaciones técnicas que tenían de efectos especiales. Pero es un efecto mucho más chulo que el que usa en la película de Villeneuve, que es como más sosa, más aburrido, simplemente es como un azulado, una pantalla azulada y ya está, pim pam. Y yo creo que le falta algo más de imaginación, más de atrevimiento a la película de Villeneuve, más de atrevimiento para atreverse a ser llamativa, no solamente a buscar impactar por la grandeza y la grandilocuencia y la solemnidad, sino que además haber arriesgado un poquito más en los personajes, en los efectos especiales, que cosas muy chulas. Por ejemplo, esos transportes libélula, esas naves con las que viajan dentro de Arrakis, son muy chulas, son muy, muy bonitas. No sé si son muy prácticas a nivel tecnológico real, pero son muy llamativas como diseño y como recreación, funcionan muy bien. Pero es de las pocas cosas en las que tuve la sensación de, ¡wala! Qué chulo, ¿no? Qué interesante, qué diferente, ¿no? Creo que por lo demás es una película que
le falta ese punto de atrevimiento que a David Lynch le sobraba. O sea, es como una se pasa y la otra se queda corta, ¿no? Posiblemente Villeneuve seguramente debería haber sido un poco más arriesgado, un poco más atrevido y no tener miedo a ser, no sé, un poquito más gamberro. Y para acabar con un pro importante, aparte del que sea una película muy inmersiva, que quiere ser inmersiva y además lo es, o sea, lo consigue, el hecho de que cuando acaba la película quieres ver más. O sea, yo cuando veo una película y cuando acaba quiero ver más, eso es bueno. Eso es que ha merecido la pena verla. Y esta película consigue ese efecto. Lo dejamos aquí. Creo que podemos explicar más cosas, pero creo que ya está bien. Y si además, si Oscar ha visto la película, a lo mejor en conversaciones de Villeneuve a lo mejor comentamos algo. O sea, la idea es centrarnos en la filmografía anterior a Dune, pero quién sabe si a lo mejor comentamos algo de la película. Y con esto lo dejamos. Adiós, Patricia, gracias. Y bueno, ojalá nos podamos ver en próximas ediciones de Crónicas Kinoki, ya en persona. O sea, bueno, en persona, en streaming, pero pudiendo dialogar y no teniendo lo que hacer así, que resulta como más frío. Así que hasta la próxima. Y nos vemos en próximos vídeos en Crónicas Kinoki. Adiós.